Hola, mis estimados alumnos de octavo, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy, pues, infortunadamente también, nos- ¿verdad? Colegio por protección de nosotros mismos, eh, no, pero tampoco. Entonces, para nuestro bien y para el de la institución y por los riesgos que implicaba hacer clase hoy, pues, el colegio decidió no operar. ¿Perdón? Quiero pues que el lunes ya esté todo normal y podamos encontrarnos nuevamente, ¿de acuerdo? Bueno, hoy no hay clase, pero no nos conviene atrasarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con el avance del tema, ¿de acuerdo? Con el fin de no lograr atrasarnos mucho, chicos, porque ya esto se acabó. Ya nos quedan un mes y una semana, nos quedan 5 semanas solamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que resulta que a las 8 semanas que hacen falta hay que restarle la semana de evaluaciones finales, la semana cultural y la semana de descanso que ustedes tienen, ¿no? Son 3 semanas que se atrasan. Entonces, son 5 semanitas. Habían 6 semanitas, pero esa semana ya se nos fue. ¿De acuerdo? Entonces, mis estimados estudiantes, vamos a trabajar muy juiciosamente en este tiempo que nos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ayer habíamos quedado en todas las propiedades del triángulo como figura geométrica. Vimos la clase, bueno, recordamos algo de la clasificación de los ángulos, de los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Vimos ya en clase física, habíamos visto la clasificación de los ángulos. También vimos algunas propiedades interesantes como el teorema de Pitágoras, que solamente se aplica a triángulos de ángulo recto, ¿no? Es decir, a triángulos cuyo ángulo en este lado es de 90 grados, ¿sí? Aquí, pues, hay dos ángulos agudos, ¿verdad? Listo. Profe, ¿y qué pasa con los ángulos obtusos y los ángulos, perdón, con los obtusángulos y con los acutángulos? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues resulta que aquí podemos aplicar otros teoremas para conocer los lados desconocidos, que van a ser el teorema del seno y el teorema del coseno. Pero para poder comprender estos dos teoremas es necesario entender muy bien primero el teorema de Pitágoras, el cual vimos ayer. ¿Listo? Esto cuando se ve en grados de octavo y noveno grado. Esto ya se ve en grados décimos. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto es eh, importante verlo, pero para poder verlo necesitamos primero ver y entender lo que es el teorema de Pitágoras. Ayer habíamos quedado y ayer infortunadamente al despedirme, no sé qué le pasó a YouTube y no me subió la parte de la despedida, ¿sí? De todas maneras les iba a decir que era importante, y ahí se cortó, ¿cierto? Era importante repasar estos conceptos para poder tenerlos claros en clase y nos vemos la próxima oportunidad, que era supuestamente hoy físicamente, pero como no hubo clase, entonces aquí me tienen virtualmente. Listo, ok. Entonces, mis apreciados, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hoy vamos a empezar un tema muy chévere, pero antes necesitamos recordar que, bueno, otra de las propiedades importantes de los triángulos, como vimos ayer, es que la suma de sus tres ángulos, alfa, beta y gamma, sumaban 180 grados. Alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Ujú, perfecto. Y también que en este caso, cuando tenemos estas figuras así, ¿cierto? Pasan dos cosas interesantes. La primera, aquí hay un ángulo interno que se llama alfa prima. Ese es un ángulo externo que se llama alfa común y corriente, perdón, sí, gamma prima, perdón, y gamma común y corriente. Y prácticamente la suma de gamma prima como ángulo interno más gamma normal como ángulo externo nos iba a dar 180 grados. ¿Listo? Otra propiedad muy importante de los triángulos es que aquí tenemos los tres ángulos, ¿cierto? Y la suma de los ángulos externos
alfa, perdón, gamma, beta y alfa nos daría 360 grados. Ujú. Recordemos, chicos, que aquí en este caso tenemos dos ángulos obtusos, ¿cierto? Permítanme, vamos a tratar de escribir esto mejor. Listo, entonces aquí tenemos un alfa, ¿cierto? A partir de este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? A, a alfa más beta más gamma, sencillamente nos va a dar 360 grados, ¿de acuerdo? Ojo, la suma de los ángulos externos de todo triángulo, 360 grados. Es una ley general, ¿cierto? La suma de todo, de todos los ángulos externos de un triángulo nos dan 360 grados. Entonces tenemos tres teoremas importantes como yo lo mencioné ayer. La suma de los ángulos internos dan 180 grados. La suma de un externo y un interno nos daría, perdón, la suma de un externo y un interno nos daría 180 grados. Pero la suma de sus tres ángulos externos nos daría 360 grados. ¿De acuerdo? Ahora, hay otros criterios de importancia que tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar un momentico. Bien, es importante tener otras propiedades interesantes de los triángulos, como el caso de el criterio de Herón, ¿sí? Ayer hablábamos siempre que el criterio de Herón, para que todo triángulo existiera, ¿cierto? Eh, prácticamente, sea cual sea el triángulo, sea rectángulo, obtusángulo o acutángulo, ¿cierto? Equilátero, isósceles o escaleno, ¿cierto? Aquí tenemos H, la hipotenusa, ¿cierto? Aquí tenemos el lado uno y el lado 2, ¿cierto? Siempre, siempre la hipotenusa, ¿cierto? Va a ser menor que la suma del lado uno más al lado 2, ¿de acuerdo? Siempre va a ser menor al lado uno y al lado 2. Hay otras cosas, esto es conocido como el criterio de Herón, ayer lo habíamos visto, criterio de Herón. Ujú. Y también, pues obviamente, la hipotenusa al cuadrado es sencillamente menor que la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso también hay otra cosa muy importante que ver. Del lado más largo del triángulo, ¿cierto? Al frente tenemos el ángulo más grande. Siempre, siempre. Entonces, siempre también hay una cosa muy importante que, bueno, aquí vamos a anotar las propiedades de los triángulos, mejor dicho. Vamos a eliminar toda esta parafernalia. Empecemos por acá, por este, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todo, ¿no? ¿Cierto? Y pues sencillamente vamos a destacar, ¿cierto? Que aquí, para todo triángulo, lado, ¿cierto? El lado mayor hace oposición al ángulo más grande, ¿verdad? Es decir, se encuentran acá, ¿de acuerdo? Se encuentran de frente. Ujú. Ok. Y también tenemos un asunto especial. Resulta y acontece de que, bueno, aquí por lo general, ya hablamos del criterio de Herón, entonces la última propiedad que tenemos es que aquí tenemos un ángulo dado, ¿cierto?
que supongamos que sea el ángulo alfa, mejor dicho, o el ángulo beta, mejor dicho, ¿de acuerdo? Resulta que este ángulo beta es un ángulo exterior, ¿cierto? Entonces, ese ángulo beta va a ser igual a la suma de este ángulo de acá, ¿cierto? Este alfa, más este ángulo que se va a llamar gamma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, bueno, espérenme un momento, nos confundieron las letras griegas, ¿cierto? Este es gamma, ¿cierto? Entonces, beta va a ser igual a la suma de todo gamma, que es este, ¿cierto? Más la suma de alfa, que es este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, beta es igual a la suma de alfa más, es decir, que este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos de acá. ¿Listo? Ok. Bueno, mis estudiantes, entonces esas son las propiedades de todo triángulo, ¿de acuerdo? Si alguna duda se presentan en clase, las aclararemos. ¿Listo? Ok, vale. Entonces, vamos realmente a escribirlas por acá, ¿de acuerdo? Todas las propiedades que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a realizar una pequeño trabajo. ¿Mm? Ok, entonces, primero que todo, en un triángulo la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180, ya lo habíamos dicho. En un triángulo la suma de las medidas de los ángulos extremos es igual a 360 grados, que son los ángulos externos, ¿de acuerdo? En un ángulo, en un triángulo la suma de las medidas de los ángulos externos dan 360 grados. ¿Listo? Esas son las dos características que acabamos de mencionar. Además de ello, también tenemos por acá otras cuatro propiedades distintas que son las siguientes. Ver, ¿cierto? En un triángulo, la suma de las longitudes de sus lados, cualquiera, es la mayor perdón. En un triángulo, la suma de las longitudes de sus dos lados, cualquiera, ¿cierto? En este caso, A y B, es mayor a la longitud del lado restante. En este caso, la hipotenusa, ¿no? Eso es lo que se llama como el criterio de Herón. La hipotenusa siempre va a ser menor que el lado A más el lado B. En un triángulo, si dos lados son congruentes, entonces los ángulos opuestos también no son congruentes. Más adelante vamos a ver este criterio. En un triángulo, el lado de mayor longitud se opone al ángulo de mayor amplitud, que fue lo que vimos acá. Esto que es prácticamente que para todo triángulo, si tenemos por aquí el lado más grande, que sería este, ¿cierto? Se opone al ángulo de mayor longitud, que sería este. Entonces aquí tenemos digamos, el lado P, ¿cierto? Va a ser el opuesto a este triángulo, a este ángulo, ¿de acuerdo? Que es el más grande y el ángulo más grande. Siempre el lado más grande y el ángulo más grande van a quedar de frente. Y por último tenemos la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos exteriores no adyacentes a este. Ojo, la suma de todo ángulo exterior, que es este que nosotros vemos acá, el cual bautizamos beta, es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a este, que sería este y este, ¿cierto? La suma de alfa y gamma, perdón, de alfa, perdón, alfa que sería este y gamma que sería este. Entonces sería beta igual a la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo gamma. ¿Listo? Ok. Estas es prácticamente las propiedades de nuestros triángulos. ¿Listo? Vistas las características, propiedades de nuestros triángulos y además del criterio el teorema de Pitágoras y también pues la teoría del seno y la teoría del coseno, el teorema del seno y el teorema del coseno, pero eso lo vamos a ver en décimo. Esas son las propiedades de todo triángulo, propiedades intrínsecas, siempre lo van a tener. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cierto? Vamos a ver sencillamente los criterios de semejanza y congruencia de figuras geométricas. ¿Listo? Criterios de semejanza y congruencia de figuras geométricas. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Cuando dos figuras son congruentes, quieren decir que van a medir igual. Bueno, y vamos a escribir mejor el fenómeno de congruencia. Congruencia. Entonces, cuando los lados de dos figuras iguales, eso quiere decir que sean triángulos, tienen que ser los dos triángulos, cuadrados, tienen que ser los dos cuadrados, pentágonos, tienen que ser los dos pentágonos, octágonos, tienen que ser los dos hectágonos, ¿sí? Entonces, cuando los lados de dos figuras iguales son, o tienen, mejor dicho, o tienen las mismas medidas y tienen los mismos ángulos, tanto internos como externos, decimos que dichas figuras son congruentes. ¿Sí? Ok. Ese es el primer paso que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, aquí son unas cosas muy interesantes que tenemos que darnos cuenta de que ocurre. Listo. Bueno, entonces, para verificar que se cumplen estos criterios de congruencia, ¿cierto? Hay tres tipos de criterios. El primer criterio nos dice lo siguiente. Entonces, el primer criterio nos dice que, el primer criterio nos dice que lado, lado y lado. Entonces nos dice si los tres lados de un triángulo son congruentes, si con los tres lados correspondientes del otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que prácticamente quiere decir que aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Y aquí tenemos el mismo triángulo de esta manera, ¿sí? Nótese que lo rotamos un poquito. Entonces tenemos aquí el lado A, el lado B y el lado C. Este es el lado A', el lado B', y el lado C'. ¿Perdón? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si A es igual a A', B es igual a B',
y C es igual a C', quieren decir que los tres lados miden igual, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple el primer criterio de congruencia, ¿cierto? Si los tres lados de un triángulo miden igual que los tres lados del otro triángulo, entonces va a haber congruencia. Las dos figuras son congruentes. ¿Listo? Vale. Ese es nuestro primer criterio. Entonces vamos a borrar toda esta partecita por acá, suprimir y corremos esto para arriba. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos con nuestra segunda parte. La segunda parte nos dice lado, ángulo y lado, ¿cierto? Pasa lo siguiente. Entonces, nos dice prácticamente que cuando, ojo con esto, cuando tenemos el segundo criterio, cuando tenemos dos triángulos, no importa en la posición que estén, si este ángulo mide igual que este ángulo, gamma, ¿cierto? Este lado y este lado son iguales, y este lado y este lado son iguales, ¿cierto? Entonces nos dice que ocurre un criterio muy interesante. Si A, perdón, L con su algo. Si gamma del primer triángulo es igual al gamma del segundo triángulo, que es el ángulo, si el lado A es igual al lado A', bueno, este supongamos que aquí sea A', B' y gamma prima, este es gamma prima, ¿cierto? Y B es igual a B', ujú. Entonces, ¿cierto? Va a ocurrir que si los dos lados de un triángulo miden igual que los dos mismos lados de otro triángulo y además el ángulo entre los dos lados de un triángulo es igual al ángulo entre los dos mismos lados
el otro triángulo, entonces hay congruencia. A ver, vamos a mover esto por aquí para arriba. Entonces, hay congruencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, mis estudiantes? Tenemos dos triángulos, el uno y el 2, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el triángulo uno tiene dos lados, A y B, y el triángulo 2 tiene dos lados, A y B, A' y B', ¿cierto? Entonces, hay un ángulo alfa en medio de A y B, y hay un ángulo alfa prima en medio de A prima y B prima, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si acá vemos que si los dos lados de un triángulo A y B, alfa prima y B prima, perdón, A y B, A prima y B prima, miden igual, ¿cierto? Y que además que el ángulo que está entre ellos dos, ¿cierto? Mide idénticamente, entonces hay criterio de ah, congruencia, ¿de acuerdo? Lo quiere decir el criterio del lado, ángulo, o criterio lado, ángulo y lado como a veces lo encuentran en el libro, ¿cierto? Mientras que el primer criterio era lado, lado y lado. Bueno, pero vamos a mirar un ejercicio porque veo que muchos me están haciendo caritas de que no entendí, ¿de acuerdo? Entonces, cristianamente lo que quiere decir con estos dos criterios es lo siguiente. Bueno, aquí lo dejamos para hacer aquí un ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces borremos esta teoría que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí también borremos este entonces. Vamos a hacer un ejercicio para el primero, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces para el primer ejercicio cómo tendríamos que hacerlo. A ver, ¿listo? Entonces pasa y acontece pues que tenemos aquí, si tengo por acá un triángulo así, espérame tantito, ya me casé de las tanto. Vamos a tratar con un triángulo obtuso. Vamos a mirar con un triángulo obtuso. Este señor viene así, ¿de acuerdo? Y aquí, pues también viene la siguiente manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí supongamos que este caballero mide 8. Este es el lado A, ¿cierto? A igual a 8. B igual a 7, ¿cierto? Y aquí sería, este por ser más grande, ¿cierto? Sería C igual a 11, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? C igual a 11, ¿cierto? B igual a 8 y A igual a 7. Ah, perdón, espérame tantito. B igual a 7 y A igual a 8. ¿De acuerdo? Ojo, ojo, mis estudiantes. Parece un 6, ya lo voy a borrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que acontece pues que aquí, ¿cierto? Este va a ser un B, ¿listo? Entonces, B igual a 7, B igual a 7. Ese es el triángulo uno y ese es el triángulo 2. B igual a 7, B igual a 7. A igual a 8, A igual a 8. Y C igual a 11, C igual a 11. A igual a A prima, ¿cierto? Ah, mírelo, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues resulta y acontece que A es igual a A prima, ujú, aquí, este va a ser A prima, B es igual a B prima, míralo acá, y C es igual a C prima, ¿de acuerdo? Entonces, A es igual a 8, A prima es igual a 8, ¿cierto? Se conserva el primer criterio. B es igual a perdón, B es igual a 7 y B' es igual a 7, se conserva el segundo criterio, y C igual a 11 y C' igual a 11, se conserva el tercer criterio, ¿de acuerdo? Listo. Por ende, entonces, ¿qué pasa? Pues resulta ya al congreso de que sí hay congruencia, ¿listo? Ok. Ahora,
¿Qué pasa con este otro ejemplo? ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo, así de esta manera, ¿cierto? Y aquí pues tenemos también nuestro triángulo rectángulo de esta manera, ¿cierto? Aquí tenemos el triángulo rectángulo y aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que aquí tengamos el ángulo, bueno, un ángulo que mida 45 grados, ¿cierto? Y aquí tenemos, pues, automáticamente un ángulo que mide 45 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Este caballero de acá va a llamarse A y este caballero de acá va a llamarse A', ¿cierto? Y este caballero de acá se va a llamar B', y este caballero de acá se va a llamar B. Supongamos que este mide 7 centímetros y este también mide 7 centímetros. Ujú. Y A nos damos cuenta que mide 4 centímetros, supongamos, 4 centímetros, ¿cierto? Ya en este caso mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Hombre, pues que A, ¿cierto? A es igual a A'. ¿Cuánto mide A? 4 centímetros. A', ¿cuánto mide? 4 centímetros. Se cumple este primer criterio. B es igual a 7 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí esta rayita, para evitar confusiones, se nos va. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues B es igual a 7 centímetros y B' es igual a 7 centímetros. Por lo tanto, este criterio también se cumple. Y el ángulo que hay entre los dos, mírelo acá, que es 45 grados entre A y B, mírelo acá, ¿cierto? Va a ser de 45 grados. Entonces se cumple esta otra condición. Por lo tanto, hablamos de que se cumple y hay congruencia. ¿De acuerdo? Ok. Cumplidos esos tres factores, entonces decimos que hay congruencia. ¿Listo? Ese es un ejemplo para algo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer criterio, lado por lado por lado y lado ángulo plano. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Tenemos el último criterio de congruencia, ¿sí? El último criterio de congruencia nos dice que es el ángulo, lado y ángulo, ¿cierto? Entonces, este criterio de congruencia reza lo siguiente. Para dos triángulos, cualesquiera que sea, pongamos que este lo pongamos aquí patas arriba, ¿cierto? Tenemos acá este lado, se va a llamar A, y este otro lado que se va a llamar A', ¿cierto? Y aquí este ángulo se va a llamar alfa, perdón, gamma, y este señor se va a llamar beta, y este señor se va a llamar beta. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que tenemos alfa, perdón, A, el lado A y A', ¿cierto? Alfa es igual a alfa prima y beta que es igual a beta. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que si yo tengo acá que A es igual a A prima, ujú, beta es igual a beta prima y el ángulo alfa, el ángulo gamma, perdón, es igual a gamma prima, gamma es igual a gamma prima, hay criterio de congruencia. Entonces acá tenemos un lado igual, un ángulo igual y, perdón, dos lados que valen igual, que sería A y A'. Dos ángulos que valen igual, que serían beta y beta prima, y dos ángulos que valen igual, que sería gamma y gamma prima. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. Supongamos que aquí tendremos otra vez un ángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos ese otro ángulo obtusángulo, pero de esta manera. ¿Listo? Ok. Aquí me quedó un poquito raro ese triángulo. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente aquí vemos de esta manera. Ahora sí me quedo igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que si nosotros tenemos aquí este ángulo o este lado A, ¿cierto? Que mide, supongamos, 12. Este lado A, que mide igual a 12, que es el más largo, ¿cierto? Este ángulo mide 30 grados. Ujú. Este ángulo mide 30 grados. Y este ángulo que mide 25 grados. Y este otro ángulo que mide por acá 25 grados. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿cierto? A es igual a A', ¿de acuerdo? Entonces, A es igual a A', se cumple el primer criterio. Ujú. B, que es este ángulo de acá, ¿cierto? Igual a 30 grados, se cumple el segundo criterio. 30 por este lado y 30 por este lado. Y gamma, ¿cierto? Que sería el ángulo restante, sería 25 grados y 25 grados por este lado. ¿Listo? Entonces se cumple que prácticamente el lado en ambos triángulos mide igual. El primer ángulo en ambos triángulos mide igual y el segundo ángulo en ambos triángulos mide igual. Por lo tanto, se cumplen los tres criterios, por ende, hay criterio de semejanza. Perdón, criterio de congruencia. Entonces, ahí queda estipulado que todo triángulo es congruente si y solo si, ¿cierto? Sus figuras y los lados que componen sus figuras y los ángulos que componen sus figuras son iguales. Igual manera para el pentágono, para el cuadrado, para el octágono, para cualquier figura, ¿sí? Si tenemos por aquí un pentágono, dos, 3, 4, 5 y 6. Bueno, cojámoslo de hexágono. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Nótese que aquí, oh, espérenme tantico que este pentágono de acá no me quedó igual. Este hexágono. Entonces le damos acá y cubrimos aquí este hexágono mal hecho con este pentágono que sí nos quedó bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces nótese que aquí tenemos el lado A', el lado B, el lado B', el lado C, el lado C', el lado D, el lado D', el lado E, el lado E', el lado F y el lado F'. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que estos lados siempre van a ser iguales. A igual a A', E igual a B', C igual a C', D igual a D', E igual a E', F igual a F'. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos seis lados siempre van a tener el mismo valor, va a tener una correspondencia idéntica. Y los ángulos que hay entre el hexágono también son iguales. Este, alfa, igual a alfa, prima, beta, es igual a beta prima, gamma, es igual a gamma prima, ¿cierto? Eh, Pongámosle aquí rho, es igual a rho prima, ¿cierto? Este ángulo eh, pi es igual a este ángulo pi prima. Pi es una letra griega, no vaya a pensar que es 3,1416, ¿no? Y este, epsilon, va a ser igual a epsilon prima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Alfa es igual a alfa prima como ángulo, beta es igual a beta prima como ángulo, gamma es igual a gamma prima como ángulo, ¿cierto? Eh, bueno, este no me acuerdo qué letra fue por aquí, phi es igual a phi prima como ángulo, ¿cierto? Eh,
Aquí tenemos pi es igual a pi prima como ángulo, ¿sí? Y épsilon es igual a épsilon prima como ángulo, ¿de acuerdo? Listo. Ok. Vale. Entonces, todos estos seis ángulos son iguales, equivalen igual tanto en la primera figura como en la segunda figura. Por lo tanto, hay un criterio de congruencia en las figuras. Criterio de congruencia en las figuras. Matemáticamente, aquí en el triángulo, ¿cierto? ¿Cómo se verían los criterios? Pues sencillamente al dividir, si aquí tenemos A, B y C, aquí tenemos A', B' y C', ¿cierto? Entonces tenemos si A dividido entre A', tiene que ser la misma constante, B dividido entre B' y C dividido entre C', tiene que dar una constante de uno, ¿de acuerdo? Es decir, A dividido entre A' da uno, B dividido entre B' da uno y C dividido entre C' da uno. Por eso es que digo A dividido entre A' igual a B dividido entre B', dividido entre C igual dividido entre C' nos da uno, ¿de acuerdo? Esto prueba nuestro criterio de congruencia. ¿Listo? Bueno, ok. Hasta ahí el criterio de congruencia de un triángulo. Bueno, entonces ahorita es importante pasar a ver unas cositas muy importantes con respecto a nuevamente las propiedades del triángulo. Estas son las propiedades, estas son algunas de las propiedades de la figura geométrica, ¿cierto? La congruencia. Más tarde vamos a ver el criterio de semejanza como última parte de nuestro tema, pero quisiera ver, ¿cierto? Un momentico. Bueno, basta aquí. Quiero recordarles una cosita. Ah, se me olvidó. En el hexágono, pues también pasa lo mismo, ¿no? A dividido entre A' nos da uno, B dividido entre B' da uno, C dividido entre C' da uno, D dividido entre D' da uno, E dividido entre E' da uno y F dividido entre F' da uno, ¿cierto? Por lo tanto, A dividido entre A' igual a B dividido entre B', C dividido entre C', E dividido entre D', E dividido entre D' y F dividido entre F' daría el 1. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio de congruencia. ¿Listo? Más tarde vamos a ver el criterio de semejanza. Lo que sí quiero ver que veamos, lo que sí deseo que veamos en estos momentos son algunas cosas muy importantes con respecto a los triángulos. ¿De acuerdo? Bueno, resulta y acontece, ¿cierto? De que los triángulos tienen unas medidas muy bonitas, ujú, en las cuales se conocen. Aquí vamos a mirar. Y de pronto me voy a salir y vamos a ir un poquito a las guías para tratar de explicar esto con una manera mejor, porque realmente no se me facilita mucho, ¿cierto? Y esto hay que tener paciencia para explicar, ¿de acuerdo? Ok, bueno. Entonces, vamos a mirar una cosita, ¿cierto? La mediatriz, ¿qué es la mediatriz? Pues sencillamente, la mediatriz es el conjunto de puntos que equidistan de un segmento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? La mediatriz sencillamente es el conjunto de puntos que sencillamente mm, tienen un punto en común en el cual tienen la misma distancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Para todo triángulo, en este momento, es importante ver lo siguiente. Esta distancia A, ¿cierto? Va a ser igual a esta distancia A', ¿cierto? Esta distancia B va a ser igual a esta distancia B', ¿cierto? Y esta distancia C va a ser igual a esta distancia C', ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí A igual a A', ujú, B igual a B', ¿cierto? Y C igual a C', ¿cierto? Todas, absolutamente todas tienen que cortar a las líneas, ¿cierto? En su eje, perdón, en su mitad, ujú, con un ángulo de 90 grados. Por eso es que se llama mediatriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece, ya por aquí dejemos de compartir y nos vamos directamente.
para nuestro Paint, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa y acontece que si tenemos aquí un triángulo cualquiera, vamos a compartir, ¿cierto? A ver, tenemos por aquí un triángulo cualquiera, supongamos que es esta figurita. Mm. Yo matándome, haciendo figuras y las figuras aquí viéndose entre mí. Dios mío, señor. Ah, es que esto de la tecnología a los de edad sí nos da duro. Bueno, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que aquí tenemos en todo triángulo la mediatriz. Y pasa lo siguiente. Hay un punto, ¿cierto? Que va a estar en toda la mitad del triángulo. Pero primero vamos a cortar esta distancia de tal manera que sea perpendicular a nuestro lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, vamos a mirar a ver por acá, ¿cierto? Hagámosle esto. Entonces tiene que ser perpendicular. Pero como quiero que sea una línea recta y no quiero que sea una línea demasiado feita, la partimos de esta manera. Entonces aquí está prácticamente la mitad. ¿Listo? Ahí está la mitad. ¿Listo? Ok. Entonces ahora vamos con la otra mitad, que sería más o menos por acá. ¿Listo? Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues resulta que acontece que por aquí tenemos una mediatriz, ¿cierto? Va a ser de esta manera, va a estar en toda la mitad del lado, va a impactar por aquí esta partecita, ¿de acuerdo? Listo. Ok. Entonces, nótese que aquí hay un punto en común que, caramba, perdón, disculpe. Listo. Entonces, sencillamente aquí viene un punto que sería este de acá. ¿Listo? Entonces, este punto va a ser la mediatriz, ¿sí? La mediatriz es la intersección de las líneas, ¿cierto? La intersección de las líneas, ujú, que cortan a sus lados perpendicularmente. Ojo, este lado tiene que ser perpendicular, este lado también tiene que ser perpendicular y este lado también tiene que ser perpendicular. ¿De acuerdo con lo mismo? Bueno, entonces, aquí esa es la famosa mediatriz, ¿cierto? Como consecuencia de lo anterior, entonces la mediatriz es un segmento de la recta perpendicular que pasa por su punto medio perpendicular, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que es perpendicular y pasa por el punto medio. Esta se conoce como mediatriz uno, mediatriz 2 y mediatriz 3. Pasan por el punto medio de los lados y es perpendicular a esto. ¿Sí? Este punto se llama circuncentro, que es donde se unen las tres líneas. ¿De acuerdo? Ok, listo. Ahí podemos ver esta situación. ¿Listo? Ok, vale. Entonces, eso es en cuanto a una figura. ¿Listo? Entonces, eso se llama la famosa mediatriz, el teorema de la mediatriz. ¿Listo? Esto sencillamente viene por acá, ¿cierto? Entonces decimos, así para resumir las cuentas, para poder resumir las cuentas, tenemos lo siguiente. La mediatriz sencillamente es una línea, ujú, que une perpendicularmente. Entonces, la mediatriz, a ver, copiamos, la mediatriz
Es una recta que une perpendicularmente, espérame tantico, que une un lado del triángulo en su punto medio de forma perpendicular al lado o con el lado opuesto a este, con el lado opuesto. ¿Listo? Entonces, por decir algo, tenemos aquí este lado, ¿cierto? El lado uno. Este va a ser nuestro lado 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tenemos el lado uno y el lado 2. Nótese que el lado uno, la mitad está aquí, ¿cierto? Y sale la línea y une al lado 2. Esta línea se conoce como la mediatriz y es perpendicular a todo el puntico de la mitad de la línea uno, ¿de acuerdo? El lado uno, ¿cierto? Y sencillamente sale disparada acá, ¿cierto? Al realizar las tres mediatrices en el triángulo tenemos un puntico que se llama el circuncentro, donde se juntan las tres mediatrices. ¿Listo? Esa es la mediatriz y la palabra es la definición de círculo. Aparte de eso, también existe otras cosas. De eso tenemos, bueno, aparte de esto, tenemos también otro concepto muy importante que es necesario ver, ¿cierto? Y es el concepto de la mediana, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la mediana, mediana, ¿cierto? Nuevamente tomemos un triangulito, ¿cierto? Matarnos la cabeza, ay Dios mío, señor, yo no sé, estos profes de hoy en día, ¿dónde tendrán la cabeza? Teniendo tantas herramientas ahí en Paint, ¿por qué se matan haciendo triángulos? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este triángulo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la mediana? La mediana sencillamente es la línea que cubre, ¿cierto? Un vértice del triángulo, aquí lo vamos a colocar con un lado verde, un vértice del triángulo con el lado opuesto, sin importar que sea perpendicular, ¿de acuerdo? Bien, ¿listo? Sin importar que sea perpendicular, ¿vale? Entonces viene mediana uno, mediana 2 y mediana 3. ¿Listo? Y me quedó un poquito desproporcionado, vamos a tratar de mejorarlo. Primero que todo hagamos la mediana de acá, más bien. Viene esta mediana, viene esta mediana por acá, y viene esta otra mediana por acá. Entonces, nótese que sencillamente no hay perpendicularidad. Entonces, la mediatriz, lo que llaman la mediatriz o la mediana, ojo, la mediana o la mediatriz, que es la misma situación, sencillamente, perdón, la mediatriz es esta, ¿cierto? La mediatriz que prácticamente tiende a confundirse con la mediana, ¿cierto? Entonces, la mediana es una recta, les iba a decir, se me fueron los cables, la mediatriz, ¿cierto?
es distinta a la mediana, pero prácticamente suelen ser similares, por eso es que a veces se confunden. La mediana es una recta que une un vértice del triángulo con otro con su lado opuesto, ¿cierto? Aquí, como pueden ustedes ver, hay un puntico, este caballero de acá, ¿cierto? Este punto se llama baricentro y es la intersección de las tres medianas. ¿Listo? Entonces, la mediana, ¿cierto? Es una recta que une un vértice del triángulo con su lado opuesto. Mientras que la mediatriz, ¿cierto? Es una recta que une perpendicularmente la mitad del lado con su lado opuesto. Ojo, mediatriz, la mitad del lado. Mediana, el vértice con el otro lado. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Por favor, no confundir mediatriz con mediana. Son dos cosas totalmente aparte. ¿De acuerdo? Ok, vale. Listo. Entonces, esta es la segunda parte que queríamos ver de las propiedades del triángulo. Falta la última, ¿de acuerdo? Vamos directamente a decir no guardar, ¿sí? Y automáticamente vamos a mirar el tercer caso. El tercer caso nos dice que es la altura, ¿cierto? Ojo con esto. La altura es la recta del triángulo que une, pongamos aquí nuestro triángulo, vamos a hacer nuestro triángulo otra vez, ¿perdón? Entonces, la altura sencillamente va a ser la unión de los vértices y el lado combinando como la mediatriz y la directriz, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente es, recordemos que la mediatriz, perdón, compartiendo la mediatriz y la mediana. Ah, caramba, disculpen. Entonces, la altura sencillamente va a ser el siguiente concepto, ¿cierto? Sencillamente es la unión, ¿cierto? De nuestro vértice. Ay, Dios mío, happened here. De nuestro vértice de manera perpendicular al otro lado. ¿De acuerdo? Mire, hay una perpendicularidad acá. Chan, chan, ¿cierto? Entonces, uno al vértice con el otro lado de forma perpendicular. Por eso digo que es la unión como si fuera una mediana y una mediatriz. ¿De acuerdo? Listo. Pero esa es la altura. ¿Listo? Entonces aquí también hay otra altura, que es esta de acá. Vamos a mirarla, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esa altura y a ponerla aquí. ¿Listo? Aquí está nuestra altura. Sencillamente vamos aquí con nuestro ángulo de 90 grados. Y aquí sencillamente viene y decimos lo siguiente. Acá. Ujú. Entonces esta va a ser nuestra altura. ¿De acuerdo? Entonces la altura sencillamente es, como lo aquí en azul, ¿cierto? Es la recta que une un vértice con su lado opuesto en forma perpendicular.
Entonces, es como si aplicáramos los conceptos de mediatriz y mediana, ¿sí? Recuerde que la mediatriz sencillamente tomamos el punto acá, ¿cierto? Hallamos la mitad y le trazamos el punto directamente hasta acá, ¿cierto? De tal manera que fuera perpendicular. Y la mediana, pues sencillamente hacíamos por acá, ¿cierto? No importa si uníamos el vértice con el otro lado, no importa si fuera perpendicular acá o no, lo importante fuera que se uniera. Mientras que ahora la altura sí importa que sea perpendicular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos el concepto de mediatriz, mediana, la diferencia y la altura, ¿de acuerdo? Ok. Sin embargo, también aquí podemos ver que hay un punto que se llama ortocentro y ese punto lo podemos ver acá con este puntico azul. Ortocentro. Ortocentro es el punto donde se intersectan las tres líneas de altura. ¿Listo? Eso se llama ortocentro. ¿Listo? Aparte de eso, pues tenemos nuestra última figura que se llama bisectriz, ¿cierto? Bueno, entonces aquí la bisectriz pasa algo muy chistoso, ¿cierto? De que es la combinación de todos los tres conceptos anteriores en uno solito. Es como si fuera la combinación. Tenemos lo ponemos en negro más bien. Bueno, en un momento voy a prender la luz porque esto se nos tornó un poquito oscuro. Ujú. Bueno, ahora sí, se hizo la luz. ¿Listo? Bueno, entonces, sencillamente ahora tenemos el concepto de bisectriz, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la bisectriz? Pues sencillamente nosotros tenemos aquí un triangulito, muy chévere él, ¿cierto? Y sencillamente pues tenemos aquí un ángulo dado, sería este de acá. A ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la bisectriz? Pues pasa y acontece que va a ser una recta, ujú, que parte el ángulo en dos. Ojo, parte el ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Eso no me gusta. Algo que no tolero son los colores. Bueno, hay colores que no me gustan. Entonces, parte el ángulo en dos, es decir, si este ángulo vale 45 grados, 44 grados, supongamos, 44 grados, ¿cierto? Entonces la bisectriz lo parte en 22 grados, ¿listo? 22 grados por acá y 22 grados por acá para un total de 44 grados, ¿listo? Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, aquí va a partir el ángulo en dos partes iguales, ¿listo? Y lo mismo pasa acá, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que parte acá nuestro ángulo en dos partes iguales, ¿listo? Y aquí parte nuestro ángulo en dos partes iguales, ¿listo? Entonces sería partir este ángulo en dos partes iguales, partir este ángulo en dos partes iguales y partir este ángulo en dos partes iguales. ¿Qué pasa con esta situación? Pues pasa y acontece de que esa es la bisectriz. Coloquémoslo aquí en negro. Bisectriz es la recta que parte, bueno, mejor de la siguiente manera, que une un vértice con un lado, con el lado opuesto
y que parte el ángulo en dos. ¿Sí? Esa es nuestra bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto la bisectriz. Aquí hay un punto, como podemos ver, vamos a colocarlo aquí de color verde o de color amarillo, como para evitar, ¿cierto? Este punto se va a llamar I centro, ¿de acuerdo? Ese punto se va a llamar I centro. Y el I centro sencillamente es el punto de intersección de las bisectrices. ¿Listo? Ok. Entonces hemos visto bisectriz, la altura, la mediana y la mediatriz. ¿De acuerdo? Muy importante y esas son las características de un triángulo, otras líneas propiedades, otras de las tantas propiedades que tiene un triángulo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Vayan anotando en su infografía las figuras o las conceptos importantes que tiene en este momento un triángulo, ¿cierto? Vayan anotando en su infografía porque son muchos. ¿Listo? Ok. Listo. Ok. Entonces, hasta aquí yo creo que dejemos nuestra clase de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos o hemos visto, ¿cierto? Los criterios de congruencia de un triángulo. Hemos visto o repasado el criterio de Herón. Hemos visto o repasado el teorema de los ángulos internos, los teoremas de los ángulos externos, eh, el, el teorema de la suma del ángulo externo, que es igual a la suma de los ángulos internos, bueno, el criterio de Herón ya lo mismo, ¿de acuerdo? Y otros criterios muy importantes para los triángulos. Y hemos visto también los conceptos de mediana, mediatriz, altura y bisectriz de un triángulo. ¿Listo? Bueno, estos conceptos es importante que los vayan repasando, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos veremos en la próxima oportunidad para despejar las dudas de este tema y continuar con los criterios de semejanza, ¿de acuerdo? Semejanza. Y aquí voy a colocar algo muy chistoso, ¿cierto? Bueno, un adelanto, un spoiler de qué es el criterio de semejanza, ¿sí? Bueno, semejante es que tiene que ser algo como si fuera igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar algo así, ¿cierto? Algo así. Estos son personas que son semejantes. ¿Listo? Ahí la señora es semejante al perro, ¿cierto? En su color de pelo y en su mirada, ¿sí? Entonces, ¿qué es la semejanza? Que se parecen, ¿cierto? Pero que no son congruentes, ¿sí? Una cosa es congruente, que son idénticamente iguales, ¿cierto? Y la semejanza, que se asemejan, pero que no son, ¿de acuerdo? Entonces, en la próxima clase vamos a ver los criterios de semejanza y la importancia que tienen que ver con ellos, con nuestra geometría que estamos a punto de ver, ¿vale? Listo, mis estudiantes, nos veremos en una próxima oportunidad. Éxitos y hasta luego. Chaito, que estén bien. Ay, antes de que se me olvide, se me iba olvidando una cosa muy importante. Ojo, ojo, ¿cierto? Vamos acá con la guía. Casi me voy, casi me voy. Y no les digo una cosa muy importante. Bueno, aquí están lo que son, ¿cierto? El punto número uno que les dije, ¿cierto? Que era este, ¿cierto? Y era hallar X en cada caso, ¿cierto? Hallar X en cada caso. Aquí pueden utilizar el criterio em, el criterio de los tres ángulos, ¿de acuerdo? Bueno. Mm,
Entonces tenemos estos criterios de estos tres ángulos acá, de los tres ángulos, y aquí lo podemos hallar, ¿cierto? Por ejemplo, este ejercicio lo acabo de ver, Carachas, y vamos a ver de qué trata, ¿sí? Este señor mide 50, ¿cierto? Se trata, ojo con esto, de que estos lados son iguales. Estas dos rayitas acá significan que los lados son iguales, ¿cierto? Entonces, al ser iguales, ¿cierto? Este ángulo, hay un criterio de semejanza, pero aquí no se puede aplicar. Recordemos el concepto de isósceles. El concepto de isósceles, de triángulo isósceles, nos dice que tiene dos de sus lados iguales, ¿cierto? Y por ende, ojo con ello, isósceles, triángulo isósceles, dos lados son iguales. Por ende, dos ángulos son iguales también. Es decir, este caballero de acá mide también 50 grados. Y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? 180 igual a 50 más 50 más X. Entonces, X es igual a 180 menos 100, ¿cierto? 50 pasa por el otro lado, 50 pasa para el otro lado y nos quedaría negativo, ¿cierto? 80 menos 100 nos daría X, perdón, 180 menos 100 nos daría 80, 80 grados. Quiere decir que este ángulo por acá vale 80 grados. ¿Listo? ¿Ok? Caramba, no veo mi gatita, ¿dónde estará? Bueno, ahí tiene que estar mi gata. Hoy no vino por aquí a molestarme. En las otras clases sí vino. Ayer sí vino por ahí a molestar. Estaba siempre detrás del computador. Hoy le extraño. Bueno, listo. Entonces este es el isósceles, ¿cierto? El isósceles es aquel que tiene todos sus dos lados iguales. Estas dos rayitas que ven acá, junto a estas dos rayitas que ven acá, denotan que estos dos lados son iguales. ¿Listo? Bueno, hay un problema que quiero ver acá, ¿cierto? Que es este señor, ¿cierto? Este señor que creo que ninguno lo comprendió de manera fácil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar, borrar todos los dibujos. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que tenemos este triángulo, esta figura, y nos van a pedir hallar este ángulo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una salvación. ¿Cuál es esa salvación? Sencillamente pasar esta línea hasta acá. Ahí la podemos ver. La podemos mover un poquitico. Hasta ahí. Ay, no, borrémosla. Ya se nos dañó. Eso es lo malo de Zoom, que se puede dañar todo en un instante. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos nuestra línea y va hasta acá. ¿Listo? Ok, vale, perfecto. Ahí está nuestra línea, ¿cierto? De igual manera tenemos aquí, ¿dónde está nuestro lápiz? Aquí está nuestro lápiz, perfecto. Tenemos aquí un grado, un ángulo, alfa, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. A 45 grados. Nótese aquí que para poder efectuar este alfa, aquí hay un alfa prima. Permítanme, ese alfa quedó mal puesto. Aquí tiene que ver un alfa prima. ¿Listo? Alfa prima. Entonces, ¿qué va a pasar? Alfa prima más alfa nos daría 180 grados. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que aquí estos tres siempre van a ser 180 grados. Entonces, sencillamente vamos a mirar y tenemos acá 45, ¿cierto? Más 35 más alfa es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Alfa es igual a 180. Hay un poquito de alergia, me rasca mi nariz. Bueno, 180 menos 45 menos 35.
Por lo tanto, alfa sería igual a 180 menos 45 menos 35. Eso nos daría 100 grados. 100 grados. ¿Qué quiere decir? Que este señor alfa de acá mide 100 grados. Por lo tanto, alfa prima más 100 grados es igual a 180 grados. Entonces, alfa prima, perdón, y le embarré. Aquí decimos que más bien que alfa más 100 grados que va de alfa prima es igual a 180 grados. Ahora sí, entonces tenemos alfa es igual a 180 grados menos 100. Por lo tanto, alfa es igual a 80 grados. ¿Listo? Quiere decir que este angulito que está acá vale 80 grados. ¿Listo? Vale, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí trazamos una horizontal, ¿cierto? Esa horizontal sencillamente debe estar de acuerdo o paralela a este grado, ¿de acuerdo? Esta va a ser nuestra horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa horizontal? Como hay una propiedad de ángulos que dice que para todo rectángulo que pasa con una diagonal, este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, este 32 grados está aquí. Esto equivale a 32 grados, ¿cierto? Listo. Ok, vale, 32 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿A cuánto equivale este señor? ¿Cierto? A ver, a ver. Hay una propiedad de ángulos, creo que me va a tocar la próxima clase dar más bien una propiedad de ángulos, donde dicen que para una recta, ¿cierto? Así, este ángulo es igual a este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Nótese que este ángulo de acá va a ser este mismo ángulo de acá, ¿cierto? Por lo tanto, este señor también vale 80 grados, ¿de acuerdo? Este señor de acá vale 80 grados y este caballero de acá es 32 grados, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo X, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Nos valdría 80 más 32 grados. 80, 90, 100, 110, 112 grados. X es igual a 112 grados. Y color incolorado, el ejercicio se ha acabado. Aquí tenemos 112 grados. X es igual a 112 grados. Eso es lo que tenemos que resolver acá. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto vale Y? 80 grados, ¿cierto? Y eso lo sabemos mediante hallar el alfa primo a partir de la ley de triángulos que dice que alfa más su ángulo complementario daría 180 grados. El ángulo interno más el ángulo externo nos daría 180 grados. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, mis estudiantes, ahora sí, los dejo en paz. Éxitos, feliz fin de semana. Entonces, vayan desarrollando esta guía que está acá. ¿De acuerdo? Voy a borrar toda esta parte. Eliminemos, borrar todos los dibujos. Desarrollen esta guía. Y también, bueno, aquí están lo que ya hemos dicho, la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ujú. Y hemos visto también las propiedades de los ángulos, ¿cierto? Y sencillamente lo que es mediatriz, mediana, altura y bisectriz, ¿sí? Y sencillamente vayan realizando el segundo taller. ¿Listo? Ahí está. Mira, a ver, caractericen por decir algo, tenemos este de acá, que es las alturas, pues entonces recordemos que la altura es quien une perpendicularmente a, bueno, en este caso las alturas no las hay, las alturas, ¿sí? Es quien une el vértice perpendicularmente con su lado opuesto. Sí, mírelo, mírelo, esta es, ¿sí? SO, las líneas notables, SO, altura, une perpendicularmente al vértice, ¿de acuerdo? La mediana,
mediana que prácticamente une, ¿cierto? Al vértice con el punto opuesto sin importar, ¿sí? Si es perpendicular o no. Entonces es PO. La mediatriz. La mediatriz que sí tiene que cumplirse, que une todo perpendicular, ¿de acuerdo? El vértice, perdón, une perpendicular el punto de la mitad con el otro sin importar que sea su vértice o no. Entonces, SO, esta es también, ¿cierto? Y la bisectriz es sencillamente es aquella que une el triángulo, el ángulo y lo parte en dos, y uniendo su lado opuesto, ¿cierto? Aquí lo podemos. Entonces sería N, R, R, mire. Es la altura, SO, ¿cierto? Es la que mide perpendicularmente el vértice con, ¿cierto? El lado de forma perpendicular. La mediana, PO, ¿cierto? Es la que sencillamente une el vértice con su lado opuesto sin importar que sea perpendicular. La mediatriz, ¿cierto? Es la que une sencillamente la parte perpendicular. Espérame un momento. Me confundí. La altura es la que une perpendicularmente el vértice con su lado opuesto. ¿De acuerdo? Esa es la altura. La mediana, ¿cierto? Es la que une prácticamente el punto, ¿cierto? El punto acá, el vértice, ¿cierto? Con su lado opuesto, ¿cierto? De tal manera, pues, que sea la mitad, la mediana, ¿cierto? Un momentico, me confundí. Ah, sí. La mediana es el segmento que traza desde el vértice de un triángulo a un punto en su lado opuesto. ¿De acuerdo? Sencillamente tenemos la altura, sencillamente une el vértice, ¿cierto? El vértice con su lado opuesto de forma perpendicular. La mediana une el vértice con su lado opuesto sin que sea perpendicular. La mediatriz une la parte perpendicular de su lado opuesto con la parte perpendicular de un lado con su lado opuesto sin importar que sea perpendicular o no, ¿cierto? La mitad, la cual es que se llama mediatriz. La mediatriz es la recta que une la mitad de del lado, ¿cierto? Con el otro lado sin importar que sea recto o no. No importa, ¿cierto? Que le casque o que le una a un verde, ¿de acuerdo? Y la bisectriz es la encargada de partir el ángulo en dos, ¿cierto? Sin importar que al unir su lado opuesto sea perpendicular o no. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, mis estudiantes, de acuerdo a estos tres conceptos que vemos aquí, sencillamente vienen este taller. ¿Listo? Ok, vale. Encuentra los puntos solicitados en los lados, en los siguientes triángulos: intercentro, el baricentro, el ortocentro y el circuncentro. ¿Vale? Listo. Ok, entonces vayan haciendo esa parte. Entonces, aquí ya vimos congruencia de triángulos. Dios mío, ya vamos a acabar la guía, ¿cierto? Falta congruencia de triángulos. Aquí vamos a mirar también el taller 3. Determina el criterio de congruencia entre los triángulos. Mirar a ver si son congruentes o no. De acuerdo a los tres criterios. ¿Sí? Y acá, pues, ya vamos directamente con cuadriláteros. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver por último el criterio de semejanza para entrar directamente aquí en lo que son cuadriláteros. ¿Listo? Bueno, mis estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en nuestra próxima oportunidad. ¿Vale? Me voy a llenar las bitácoras para así recordar qué fue lo que vimos hoy en cada grado. Éxitos y feliz resto de fin de semana. Chao y nos vemos el lunes juiciositos a las 6 de la mañana en nuestra maestra.